Bueno, chicos, ya veo que se están conectando la mayoría, que ya están más de la mitad. Arranco con la clase formalmente. Bueno, algunos ya me conocen, sí, del primer día de clase que pudimos compartir. Si alguno faltó, mi nombre es Sofía, sí, voy a ser su profe de geografía este año. Van a tener los días lunes de 2:30 a 1:30 y los días martes de 2:45 a 3:45. Vamos a usar esta app, sí, para poder empezar a hacer las clases más dinámicas y que nos podamos ver y conversar, ¿sí? Y tratar de alguna forma asimilar al aula presencial, en este caso virtual. Bueno, como ustedes saben, ya estuvimos trabajando un poco mediante los PDF, los documentos de Word y los PowerPoint que les fui mandando a la presa y que ella les mandó a ustedes para poder realizar. Yo los estuve corrigiendo y ya les di las devoluciones. Bueno, primero que nada les quiero aclarar, si escuchan algún ruido o algo, sí son mis hijos que están jugando y les dije, se callan y no me hacen caso. Pero bueno, sigamos. Por las dudas les quiero avisar si escuchan algún grito o algo. Bueno, como les decía, lo que venimos trabajando mediante lo que mandé por WhatsApp, pero yo quería empezar a tomar alguna medida u otra forma para que podamos, como les decía, interactuar. Bueno, estuvimos viendo las medidas capitalistas, cómo fue la economía en Argentina durante, ¿sí?, la década de los 90, con la asunción de la presidencia en la presidencia de Carlos Saúl Menem. Las medidas capitalistas y, bueno, y políticas que llevó a cabo este expresidente. Si bien ahora el tema que vamos a seguir y que yo quería enganchar para que podamos entender de alguna forma es el petróleo, ¿sí?, un recurso no renovable. Pero en nuestro país, la utilización de este recurso y el aprovechamiento y explotación, ¿sí?, tuvo como una repercusión, sobre todo en la década de los 90, cuando nuestro expresidente toma la medida de privatizar YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿sí? Es una petrolera que se encarga de refinar y tomar este recurso para poder producir energía eléctrica, para poder generar combustibles, entre otras. Así que nada, ahora les voy a compartir, sí, vamos a hacer pantalla compartida y les voy a mostrar un video sobre una entrevista, ¿sí?, que se hizo en el canal Más Noti, si no me equivoco, perdón, en el programa Más Noti, ¿sí? El año pasado, el 13 de diciembre del 2019, es nuevita, ¿sí?, que se le hizo la entrevista a una ingeniera en petróleo y ella cuenta un poquito el antes y el después de lo que fue la privatización de YPF y, digamos, qué medidas se llevó a cabo por nuestro expresidente, ¿sí? Bueno, comparto la pantalla y luego les digo la actividad que tienen que realizar. Bueno. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes y después de su privatización. Bueno, bienvenidos, segundo bloque del programa para los que recién se suman. Hoy, 13 de diciembre, es el Día del Petróleo y para conmemorar este día estamos en línea desde La Plata con Norma Ritz, ¿sí? Ella es ingeniera en petróleo y trabaja en YPF. Bueno, buenas tardes, Norma. Así es. Bueno, primero que nada, Camila, buenas tardes a vos y a toda la gente que está mirando el programa. Hoy, 13 de diciembre, es un día muy importante, sí, Día del Petróleo. Siendo ingeniera en petróleo y hace 10 años que trabajo en YPF, considero que es un día de suma importancia para reconocer y tomar conciencia, sí, de la importancia, sí, y de la conciencia que se debe tomar frente a este recurso no renovables en tiempos humanos, ya que tarda millones y millones de años en renovarse. Bueno, ¿qué significan las siglas YPF? YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sí, es una empresa privada. ¿Qué pasó luego de ser privatizada? ¿Cuál fue ese antes y ese después? Bueno, en la década de los 90, ¿sí? Hay que hacer para entender por qué YPF pasó a ser privada, sí, hay que hacer una breve reseña histórica, porque hubo causas, sí, como consecuencias también, que generaron que YPF pase de ser del Estado a ser privada. Si bien hubo un gran cambio, sí, económico, social en nuestro país,
En la década de los 90, sí, comenzó un proceso de reformas en el gobierno de Carlos Saúl Menem, nuestro expresidente, quien llevó a cabo medidas capitalistas y medidas de privatización, ¿sí? Es uno de los gran factores del capitalismo, la privatización. Medidas que impactaron totalmente en la sociedad. Comenzamos con la privatización de los ferrocarriles, quien fue el puntapié, ¿sí?, en que se desencadenen una serie de privatizaciones en nuestro país. Creo que si hoy en día le preguntamos a un historiador o a una persona que se dedica a la historia, ¿sí?, de la Argentina, y le preguntamos una medida capitalista de nuestro expresidente, sin duda nos va a decir la privatización de YPF. Tuvo un gran impacto a nivel social como también económico. De un día para otro, YPF pasa de ser de mano del Estado a ser una empresa privada donde sus empleados, donde su gente no saben cómo actuar frente a esta medida, ¿sí? Según el decreto número 2778, ¿sí?, del Poder Ejecutivo Nacional, el 31 de diciembre de 1990, YPF pasa a ser, según la ley 23.696, ¿sí?, se transformó de yacimientos, petrolíferos fiscales de sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. Es decir, pasaba a dominio privado todo el capital social de la empresa, ¿sí?, en donde el Estado Nacional, ¿sí?, asume la deuda que existiera hasta el 31 de diciembre de 1990, en donde el resto del capital social se vende por 2.000 millones de dólares, ¿sí?, lo que hoy serían los intereses de la deuda pública. A lo largo del tiempo, sí, se empezaron a vender distintas partes, sí, del capital, y finalmente, sí, alrededor del 55% del capital de YPF fue comprado por la empresa multinacional energética, sí, Repsol, quien es increíble al valor que se vendió, sí, esta parte del capital. Si bien por 2.000 millones de dólares se había vendido, Repsol termina gastando más de 17.000 para comprarla. O sea, nunca se tomó la dimensión económica y también el tema con seriedad, ¿sí? Nunca el tema fue tratado por seriedad. Fueron medidas capitalistas que se llevaron a cabo simplemente porque se creía que iban a ayudar a la economía del país. Terminó afectando socialmente a la población, ¿sí? Fue como el antes y el después. La población antes estaba con una empresa, ¿sí?, su capital estaba en manos del Estado, ¿sí?, una empresa que generaba empleo, ¿sí?, era el antes, ¿sí?, de YPF, una petrolera que permitía que la familia pueda llevar a su hogar, ¿sí?, los alimentos necesarios para poder vivir. Luego estas medidas capitalistas se ven después totalmente feroz, ¿sí?, de lo que es YPF, donde hubo miles de despidos, gente que se quedó sin trabajo y que no pudo llevar más el pan a la mesa. O sea, por un capricho de llevar medidas capitalistas, porque supuestamente mejorarían la economía, terminó afectando a todo el resto de la sociedad. Esa frase reconocida por Menem. Bueno, a ver, si nosotros nos centramos en la medida de Menem, de nada de lo que debe ser estatal permanecerá en manos del Estado, creo que es una de las frases capitalistas que representan a esta forma económica, ¿sí?, que se llevó a cabo en nuestro país. O sea, para mí, desde mi punto de vista, ¿sí?, no teniendo nada que ver con este mundo, pero siendo ingeniera en petróleo, trabajando en YPF, considero que nuestro expresidente fue quien la imagen o el escudo del capitalismo en nuestro país en la década de los 90 y a la largo. Si nosotros hoy en día preguntamos a alguien sobre quién es la imagen del capitalismo en nuestro país, sin ninguna duda nos van a decir Carlos Saúl Menem. Totalmente. Hoy en día, bueno, YPF es privatizada, se generan empleos, pero tuvo una gran pérdida económica y social, sobre todo para las personas. Bueno, recordemos sobre todo en estos tiempos, ¿sí?, de cuidar. Es un recurso que no sabemos si de un día para otro no vamos a tener más. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo producimos energía? ¿Cómo
producimos el combustible. ¿Sí? YPF está trabajando en eso, ¿sí? En poder buscar nuevas medidas que se cuide este recurso y otras formas de poder generar energía, generar combustible que no sea contaminante para el planeta y que pueda tener un gran aporte económico para la economía de nuestro país. Y obviamente generar empleos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este programa con gracias a nosotros. vos. Bueno chicos, ya terminó el video, ¿sí? Ahora les subo a Classroom las actividades, que simplemente es hacer una reflexión sobre el mismo y contar un poco con sus palabras cuál era la situación antes y después de la privatización de YPF y cómo afectó en este recurso no renovable, ¿sí? Así que en su utilización y explotación. Así que bueno, nos reencontramos el próximo lunes a la misma hora por este medio. Yo subo el código por Classroom, como siempre, y seguimos, bueno, como siempre, como hice hoy, y seguimos sí con las clases. Les mando un beso enorme, los quiero, cuídense, lávense las manos, quédense en sus casas y usen tapabocas. Beso.